Todos en la clase de hoy vamos a ver lo que son los condicionales en Python. ¿Qué es un condicional? Son simplemente condiciones que nosotros colocamos en el código para que si se cumplen, se pueda repetir una o más instrucciones que tengamos dentro del condicional. La sintaxis es con la palabra reservada if seguido de una condición. Esta condición tiene que dar como resultado verdadero o falso. Ya vimos que son las variables booleanas, es similar a esto. Para estas condiciones utilizamos los siguientes operadores. El operador de igual, que es con el signo igual igual. El operador diferente, que es con el signo de admiración seguido del signo igual. Mayor que, menor, mayor o igual, menor o igual. Entonces, con estos operadores nosotros estructuramos nuestra condición. Entonces tenemos diferentes tipos de condicionales. Tenemos el condicional básico, que es el if, que quiere decir sí, entonces se ejecutan las condiciones. El elif eh, es si no se cumple la primera condición, entonces inmediatamente estructuramos una siguiente condición. Esto se entiende mejor con un ejemplo. Entonces, vamos a ver también lo que son los inputs, cómo nosotros podemos entonces comenzar a pedirle datos al usuario. Entonces, para definir un input, definamos una variable entrada que va a ser igual a input, entre paréntesis y entre comillas dobles, vamos a escribir el texto que le vamos a mostrar al usuario para que nos ingrese algún tipo de dato. Entonces, por ejemplo, aquí que nos ingrese un número. Luego, entonces simplemente hacemos un print en la terminal y que nos muestre ese número. Entonces vamos a imprimir la entrada. Entonces, si están en Visual, recuerden activar su entorno. Y si están en un editor online, pues no es necesario eso. Entonces, para correr nuestro código, recuerden que es con Python, el nombre del archivo que es clase.py. Y aquí ya nos está pidiendo una terminal que ingresemos un número. Ingresamos un 8 y luego nos imprimimos este 8 aquí en la terminal. Entonces, vamos a ver los condicionales acá. Entonces, vamos a colocar una condición de que si el número que se ingresó es igual a 5, entonces imprimimos que es verdadero. Si es igual a cualquier otro número, entonces imprimimos que es falso. Entonces estructuramos nuestro condicional si entrada igual a 5. Entonces hacemos un print entre paréntesis, entre comillas, ha ingresado el número correcto. Entonces aquí ya tenemos nuestra condición. Esta va a ser la condición de que entrada, que es esta variable, que es una entrada a su vez de tipo input, si es igual a 5. Pero ¿por qué colocamos este 5 entre comillas si es un número? Porque por defecto, todas las entradas de tipo input se toman como cadenas de texto. Por eso es necesario colocar acá, entre comillas dobles, el valor que se ingresó, con el cual queremos comparar. Y luego ejecutamos nuestro código. Si ingresamos el número 5, entonces nos va a mostrar el mensaje porque la condición se cumple. Si ingresamos cualquier otro número, la condición no se va a cumplir, por tanto no nos va a mostrar nada en la terminal y lo estamos viendo acá. Pero si queremos hacer algo, hacer como, digamos, ejecutar una línea de código por defecto, en caso de que esta primera condición no se cumpla, entonces allí es donde entra el else, dos puntos. Entonces la sintaxis sería if, que quiere decir si esta condición que tenemos acá se cumple, entonces hacemos este print. Pero si no, este else quiere decir que si no se cumple, entonces sí o sí siempre se va a cumplir lo que esté aquí dentro del else. Entonces hagamos un print
y coloquemos que ha ingresado un número incorrecto. Entonces, siempre que no se cumpla la primera condición, que entrada sea igual a 5, por defecto nos va a mostrar un mensaje de que ha ingresado un número incorrecto. Si volvemos a hacerlo y le colocamos un 6, nos dice que ha ingresado un número incorrecto. No se cumplió la condición inicial, por tanto, siempre entró por la condición por defecto. Ese es el funcionamiento de LEDs, que si no se cumplen las condiciones que definimos en el condicional, entonces que se ejecute alguna otra línea de código. En este caso, una impresión en la terminal. Pero entonces aquí es donde entra la otra parte, el elif, que es adicionar otra condición. Entonces colocamos el elif, que de entrada sea igual, digamos a 6. Dos puntos, hagamos una impresión en la terminal que ha ingresado el número 6. Entonces vea cómo nos va quedando estructurado nuestro condicional. Tenemos inicialmente la condición principal que es que entrada sea igual a 5. Si no, sí, que viene a ser este el if, que entrada sea igual a 6. Entonces, si es igual a 6, entonces imprimimos en la terminal de que ha ingresado el número 6. Si no, por defecto, se va a imprimir que ha ingresado un número incorrecto. Entonces, si ejecutamos nuestro código, nos pide inicialmente el número. Entonces, ingresemos un 3. Entonces nos sale en la terminal que ha ingresado un número incorrecto. Es decir, entró por la condición por defecto. Es decir, por este else. Siempre que no se cumplan estas dos condiciones iniciales, se va a cumplir este else. Por defecto, nos va a imprimir en la terminal que ha ingresado un número incorrecto. Pero si ingresamos el número 6 para que se cumpla esta segunda condición, entonces nos va a decir que ingresamos el número 6. Y nos sale aquí que ha ingresado el número 6. Entonces, esta es la manera en que nosotros creamos condicionales. Vamos a hacer una limpieza de la terminal. Si quieren limpiar la terminal, entonces simplemente escriben la palabra clear. Y ya con eso les queda limpia la terminal para que no se les vaya llenando allí de salidas. Pero no siempre nosotros, hay veces necesitamos validar que efectivamente sea un número o hacer algún tipo de operación con este número. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un parseo de este número que es de tipo cadena a tipo entero, que ya vimos cómo se hace. Entonces vamos a decir que entrada va a ser igual a in, entre paréntesis, entrada. Ya con esto le estamos diciendo que todo lo que ingresen acá, lo que vamos a hacer es que lo vamos a convertir a un número entero. Y ya con eso podemos hacer condiciones. Entonces podemos, digamos, hacer que sí, un condicional que sí entrada, que sí entrada más 10 es igual a 15. Entonces hacemos una impresión en la terminal, hacemos un print y colocamos que el número ingresado fue 15. Modificamos este mensaje, colocamos el número ingresado es igual a 5. Y coloquemos una condición por defecto de que el número ingresado no es igual a 5. Entonces, si ejecutamos nuestro código nuevamente, ingresamos un número, sabemos que tenemos que colocar 5 para que ingrese por la primera condición. Entonces, si ingresamos el 5, vemos que nos sale que el número ingresado es igual a 5. Pero ya modificamos esta entrada del usuario para que la tomáramos como un número entero y pudiéramos sumarle el valor de 10. Si volvemos a ejecutar este código e ingresamos el número 6, por defecto nos va a mostrar esta impresión en la terminal de que el número no es igual a 5.
Entonces esa es la manera en que nosotros podemos pedirle entradas al usuario con la sentencia input, pero recuerden que ese input todo lo va a tomar como strings. Entonces, si lo que estamos pidiendo es un número y necesitamos hacer alguna operación con ese número, como lo estamos haciendo acá, que le estamos sumando el valor de 10, entonces necesitamos hacer un parseo de esa variable para convertirla en un número entero. Ahora bien, eso va a ser todo por la clase de hoy.